Las 10 plagas de Egipto. Un testimonio de poder divino y liberación. En las antiguas escrituras, específicamente en el libro del Éxodo, encontramos uno de los relatos más impactantes y significativos de la historia del pueblo de Israel: las 10 plagas que azotaron a Egipto. Este episodio no solo marca un punto crucial en la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia, sino que también revela profundas verdades espirituales sobre la naturaleza de Dios, su poder sobre la creación y su compromiso inquebrantable con su pueblo. Como estudiosos de las Escrituras, es nuestro deber examinar cada detalle de este relato con minuciosidad, buscando no solo comprender los eventos históricos, sino también desentrañar las lecciones morales y espirituales que yacen ocultas en cada plaga. A través de este análisis, nos sumergiremos en la profundidad de la sabiduría divina, explorando cómo cada plaga no solo fue un castigo para Egipto, sino también una demostración del dominio de Dios sobre todos los aspectos de la creación y una refutación directa a los dioses egipcios. 1. La plaga de sangre. La primera plaga transformó las aguas del Nilo en sangre. Este río, considerado sagrado por los egipcios y asociado con su dios Hapi, se convirtió en un símbolo de muerte y putrefacción. Las aguas, antes fuente de vida y fertilidad, ahora emanaban un hedor nauseabundo, y los peces, alimento básico de los egipcios, perecieron en masa. Esta plaga no solo afectó al Nilo, sino a todas las fuentes de agua en Egipto, incluyendo los canales, estanques y hasta el agua almacenada en vasijas de madera y piedra. La transformación fue total y devastadora, dejando a los egipcios sin su recurso más vital. Lección espiritual. Esta plaga nos enseña sobre la santidad de la vida y cómo el pecado puede corromper incluso las fuentes más puras de bendición. También nos muestra que Dios tiene poder sobre los elementos más fundamentales de la creación. 2. La plaga de ranas. Tras la plaga de sangre, Egipto fue invadido por una multitud innumerable de ranas. Estos anfibios, asociados con la diosa de la fertilidad Heket, se convirtieron en una plaga que infestó cada rincón del país. Desde los palacios hasta las humildes moradas, las ranas invadieron los hogares, las camas, los hornos y hasta los recipientes de comida. El croar incesante de las ranas y su presencia ubicua crearon un ambiente de caos y repugnancia. Lo que una vez fue considerado un símbolo de vida y renovación, se convirtió en una fuente de tormento y disgusto. Lección espiritual. Esta plaga nos recuerda que aquello que idolatramos puede convertirse en nuestra perdición. También nos enseña sobre la importancia de la pureza en nuestras vidas y cómo la contaminación espiritual puede manifestarse de maneras inesperadas y abrumadoras. 3. La plaga de piojos. La tercera plaga trajo consigo una infestación de piojos o mosquitos que surgieron del polvo de la tierra. Estos diminutos insectos se convirtieron en una fuente de tormento constante para hombres y bestias por igual. La plaga desafió directamente a los sacerdotes egipcios, quienes no pudieron replicarla con sus artes mágicas, reconociendo finalmente: este es el dedo de Dios. Esta plaga afectó particularmente a los sacerdotes egipcios, quienes debían mantener una estricta pureza ritual. La presencia de estos insectos los inhabilitaba para realizar sus funciones sagradas, paralizando efectivamente el culto a los dioses egipcios. Lección espiritual. Incluso las cosas más pequeñas e insignificantes pueden convertirse en instrumentos de la voluntad divina. Esta plaga nos enseña sobre la humildad y nos recuerda que no debemos menospreciar lo aparentemente insignificante. 4. La plaga de moscas. La cuarta plaga trajo enjambres de moscas que invadieron todo Egipto, excepto la tierra de Gosén,
donde habitaban los israelitas. Estas moscas no eran simples insectos molestos, sino probablemente una especie particularmente dañina, posiblemente moscas de los perros o tábanos, conocidos por sus dolorosas picaduras. La distinción entre Egipto y Gosén marcó un punto de inflexión, demostrando el cuidado especial de Dios por su pueblo y su capacidad para hacer distinciones incluso en medio del juicio. Lección espiritual. Esta plaga nos enseña sobre la protección divina y la importancia de la separación del mundo. También nos recuerda que Dios puede preservar a los suyos incluso en medio de circunstancias adversas. 5. La plaga sobre el ganado. La quinta plaga afectó directamente a los animales domésticos de los egipcios. Una peste severa cayó sobre el ganado, los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas. Esta plaga fue particularmente devastadora para la economía egipcia, que dependía en gran medida de estos animales para la agricultura, el transporte y la alimentación. Además, muchos de estos animales eran considerados sagrados en la religión egipcia. La muerte masiva de estos animales no solo fue un golpe económico, sino también un desafío directo a varios dioses egipcios asociados con el ganado, como Apis y Hathor. Lección espiritual. Esta plaga nos enseña sobre la fragilidad de las riquezas materiales y la importancia de no poner nuestra confianza en lo temporal. También nos recuerda que Dios tiene autoridad sobre toda la creación, incluyendo aquello que consideramos valioso o sagrado. 6. La plaga de úlceras. La sexta plaga trajo úlceras dolorosas que brotaron en la piel de hombres y animales. Estas llagas, descritas como furúnculos que producían pústulas, causaron un sufrimiento intenso y generalizado. Los magos egipcios, ya desacreditados, ni siquiera pudieron presentarse ante Faraón debido a las úlceras que cubrían sus cuerpos. Esta plaga afectó la pureza ritual de los egipcios, especialmente de los sacerdotes, inhabilitándolos para el servicio a sus dioses. Además, desafió directamente a Imhotep, el dios egipcio de la medicina y la curación. Lección espiritual. Esta plaga nos enseña sobre la vulnerabilidad del cuerpo humano y la importancia de la salud espiritual. Nos recuerda que el verdadero bienestar proviene de Dios y que la sanidad, tanto física como espiritual, está en sus manos. 7. La plaga de granizo. La séptima plaga trajo una tormenta de granizo de una intensidad sin precedentes. Acompañada de truenos y relámpagos, esta tormenta destruyó cultivos, árboles y animales que quedaron a la intemperie. El granizo, mezclado con fuego, creó una escena de destrucción apocalíptica. Esta plaga fue particularmente significativa porque desafió a Nut, la diosa del cielo, y a Osiris, el dios de la fertilidad y la vegetación. La destrucción de las cosechas amenazó directamente la seguridad alimentaria de Egipto. Lección espiritual. Esta plaga nos enseña sobre el poder de Dios, sobre los elementos y la importancia de escuchar y obedecer las advertencias divinas. También nos recuerda que la naturaleza, a menudo vista como una fuerza impersonal, está bajo el control soberano de Dios. 8. La plaga de langostas. La octava plaga trajo consigo enjambres de langostas que devoraron toda la vegetación que había sobrevivido al granizo. Estas langostas cubrieron la faz de la tierra, consumiendo cada hoja y cada fruto, dejando el paisaje completamente desolado. Esta plaga no solo completó la destrucción de los recursos alimentarios de Egipto, sino que también desafió a los dioses egipcios asociados con la protección de las cosechas, como Seth y Nepri. Lección espiritual. Esta plaga nos enseña sobre la voracidad del pecado y cómo puede consumir todo lo bueno en nuestras vidas si se le permite proliferar.
también nos recuerda la importancia de la mayordomía de los recursos que Dios nos ha confiado. 9. La plaga de tinieblas. La 9ª plaga sumió a Egipto en una oscuridad absoluta durante 3 días. Esta no era una simple ausencia de luz, sino una oscuridad tan densa que se podía palpar. Mientras los egipcios estaban paralizados por esta oscuridad impenetrable, los israelitas gozaban de luz en sus moradas. Esta plaga fue un golpe directo al corazón de la religión egipcia, desafiando a Ra, el dios Sol, considerado el más poderoso del panteón egipcio. La incapacidad de Ra para disipar estas tinieblas demostró su impotencia frente al Dios de Israel. Lección espiritual. Esta plaga nos enseña sobre la realidad espiritual de las tinieblas y la luz. Nos recuerda que sin Dios estamos en oscuridad espiritual, pero en su presencia hay luz y libertad. También nos muestra cómo Dios puede ser luz para su pueblo, incluso en medio de la oscuridad más profunda. 10. La muerte de los primogénitos. La 10ª y última plaga fue la más devastadora de todas, la muerte de todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del más humilde esclavo, incluyendo el primogénito del ganado. Esta plaga golpeó el corazón mismo de la sociedad egipcia, donde los primogénitos ocupaban un lugar de honor y privilegio. Esta plaga no solo fue un juicio sobre Egipto, sino también una demostración del poder redentor de Dios. Los israelitas, protegidos por la sangre del Cordero Pascual en sus dinteles, fueron preservados de este juicio, prefigurando la redención que vendría a través del sacrificio de Cristo. Lección espiritual. Esta plaga nos enseña sobre la severidad del juicio divino y la necesidad crucial de la redención. Nos recuerda que la vida está en la sangre y que solo a través del sacrificio puede haber perdón y liberación del juicio. Las 10 plagas de Egipto no fueron meros eventos históricos, sino una demostración poderosa del dominio de Dios sobre toda la creación y su compromiso inquebrantable con la liberación de su pueblo. Cada plaga no solo desafió aspectos específicos de la religión y la sociedad egipcia, sino que también reveló verdades profundas sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. A través de estas plagas, vemos a un Dios que es soberano sobre los elementos, la vida y la muerte. Un Dios que hace distinción entre su pueblo y aquellos que se oponen a él. Un Dios que advierte antes de juzgar, dando oportunidad para el arrepentimiento. Y finalmente, un Dios que cumple sus promesas, liberando a su pueblo de la esclavitud con mano poderosa y brazo extendido. Como estudiosos de las Escrituras, estas plagas nos desafían a examinar nuestros propios corazones. ¿Hemos endurecido nuestros corazones como el faraón, o estamos dispuestos a escuchar y obedecer la voz de Dios? ¿Confiamos en los dioses de este mundo, o ponemos nuestra fe en el único Dios verdadero? Que el estudio de estas plagas nos lleve a una mayor reverencia por el poder de Dios, una apreciación más profunda de su gracia y un compromiso renovado de vivir en obediencia a su voluntad. Porque en última instancia, la lección más importante de las plagas de Egipto es que Dios es Señor de todo y que en Él, y solo en Él, encontramos verdadera liberación y vida abundante. De Saulo a Pablo, una transformación divina. En las Sagradas Escrituras, pocas historias capturan la esencia de la transformación espiritual tan poderosamente como la conversión de Saulo de Tarso, quien luego sería conocido como el apóstol Pablo. Esta narrativa, registrada principalmente en el libro de los Hechos y en las epístolas paulinas, nos ofrece un vistazo profundo a la obra redentora de Dios y al proceso de renovación espiritual. En este relato, examinaremos detalladamente el camino de Saulo desde su celo persecutorio hasta su encuentro transformador con Cristo, su sanación
y su período de preparación en el desierto. Saulo antes del encuentro. Saulo de Tarso era un hombre de contradicciones fascinantes. Nacido en Tarso, una ciudad helenística, era a la vez ciudadano romano y judío devoto. Educado bajo la tutela del respetado rabino Gamaliel, Saulo se había sumergido profundamente en la ley judía y las tradiciones farisaicas. Su celo por la ley era incomparable, llevándolo a describirse a sí mismo en Filipenses 3, 5, 6 como hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este celo, ardiente por la ley, lo llevó a ver el naciente movimiento cristiano como una amenaza peligrosa para el judaísmo. Saulo no consideraba a Jesús como el Mesías prometido, sino como un impostor cuyos seguidores estaban desviando a la gente de la verdadera fe. Con esta convicción, Saulo se embarcó en una campaña de persecución contra los cristianos. En Hechos 8:3 leemos que Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Su reputación como perseguidor era tan temida que incluso después de su conversión, muchos cristianos dudaban en acercarse a él. Hechos 9:26. El encuentro con Jesús. El punto de inflexión en la vida de Saulo llegó en el camino a Damasco. Iba en camino con cartas de autorización del sumo sacerdote para arrestar a los seguidores de El Camino y llevarlos presos a Jerusalén. Pero Dios tenía otros planes. En Hechos 9:3-6 se nos narra este encuentro trascendental. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Este encuentro fue mucho más que una experiencia visual o auditiva. Fue un choque frontal con la realidad divina que Saulo había estado negando. En un instante, todas sus convicciones previas fueron sacudidas hasta los cimientos. El Jesús a quien él consideraba un falso Mesías muerto, se le reveló como el Señor resucitado y glorificado. La ceguera física que siguió a este encuentro era un poderoso símbolo de la ceguera espiritual en la que Saulo había estado viviendo. Durante 3 días, permaneció sin ver, sin comer ni beber, sumido en una profunda introspección y, sin duda, en intensa oración. La sanación divina. La sanación de Saulo vino a través de Ananías, un discípulo en Damasco. A pesar de su temor inicial, Ananías obedeció al Señor y fue a encontrarse con Saulo. En Hechos 9:17-18 leemos: «Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Este acto de sanación física fue acompañado por una sanación espiritual aún más profunda. Saulo no solo recuperó la vista, sino que también fue lleno del Espíritu Santo y bautizado, marcando su entrada oficial en la comunidad de creyentes que antes perseguía. El retiro al desierto. Contrario a lo que podríamos esperar, Saulo no comenzó inmediatamente un ministerio público a gran escala. En su carta a los Gálatas, Pablo, como ahora era conocido, nos da una visión de lo que sucedió después de su conversión.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Gálatas 1, 15, 17. Este periodo en Arabia, que duró aproximadamente 3 años, fue crucial en la formación espiritual de Pablo. Aunque las Escrituras no nos dan detalles específicos de lo que ocurrió durante este tiempo, podemos inferir que fue un periodo de intensa comunión con Dios, estudio de las Escrituras y reorientación de su comprensión teológica a la luz de su encuentro con Cristo. Lección espiritual. La historia de la conversión de Saulo y su subsiguiente período de preparación nos ofrece varias lecciones espirituales profundas. La gracia transformadora de Dios. La historia de Saulo nos muestra que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Incluso el más ferviente opositor de la fe puede ser transformado por un encuentro con Cristo. La necesidad de un tiempo de preparación. A pesar de su vasto conocimiento de las Escrituras y su experiencia dramática de conversión, Pablo no se lanzó inmediatamente al ministerio público. En su lugar, pasó un tiempo significativo en preparación y comunión con Dios. La importancia de la reflexión y el estudio. El período de Pablo en Arabia nos enseña la importancia de tomarnos el tiempo para reflexionar profundamente sobre nuestra fe y estudiar las Escrituras. La transformación espiritual no es solo un evento momentáneo, sino un proceso continuo de renovación de la mente. La humildad en el llamado. A pesar de su encuentro directo con Cristo, Pablo no asumió una posición de autoridad inmediata. Se sometió al bautismo por Ananías y pasó tiempo en preparación antes de comenzar su ministerio. La reorientación de los dones y talentos. Dios no descartó el celo y el conocimiento de Pablo, sino que los reorientó para su propósito. Esto nos enseña que Dios puede usar nuestras experiencias pasadas y habilidades para su gloria, incluso si antes las usábamos de manera equivocada. La paciencia en el proceso de crecimiento. El hecho de que Pablo pasara 3 años en Arabia antes de comenzar su ministerio público nos enseña la importancia de la paciencia en nuestro crecimiento espiritual. La madurez espiritual y la preparación para el ministerio requieren tiempo y no deben apresurarse. La profundidad del arrepentimiento. El tiempo de Pablo en el desierto probablemente involucró una profunda introspección y arrepentimiento por sus acciones pasadas. Esto nos recuerda que el verdadero arrepentimiento implica no solo un cambio de dirección, sino también una reflexión profunda sobre nuestras acciones pasadas. La transformación de Saulo a Pablo es un testimonio poderoso de la obra redentora de Dios. Nos muestra que Dios puede tomar incluso al opositor más ferviente de la fe y transformarlo en un instrumento poderoso para su reino. Sin embargo, también nos enseña que esta transformación no es instantánea ni superficial. Requiere un encuentro genuino con Cristo, un periodo de preparación y reflexión, y una reorientación completa de la vida. La historia de Pablo nos desafía a estar abiertos a las formas inesperadas en que Dios puede obrar en nuestras vidas. Nos recuerda que el crecimiento espiritual es un proceso que requiere tiempo, paciencia y una disposición a ser moldeados por Dios. Y, lo más importante, nos asegura que no importa cuán lejos podamos sentirnos de Dios, su gracia siempre es suficiente para transformarnos y usarnos para sus propósitos. Que la historia de Saulo a Pablo nos inspire a buscar constantemente un encuentro más profundo con Cristo, a dedicar tiempo a la preparación y el crecimiento espiritual,
y a estar dispuestos a ser transformados y utilizados por Dios de maneras que quizás nunca hubiéramos imaginado. Las 5 maldiciones del adulterio. El adulterio es una de las traiciones más profundas y devastadoras que pueden ocurrir en un matrimonio. No solo rompe la confianza entre las parejas, sino que también desgarra el tejido mismo de la familia. Como alguien que ha pasado por esta dolorosa experiencia y ha sentido el peso de las consecuencias, quiero compartir mi historia, los efectos destructivos del adulterio y cómo encontrar redención y perdón a través de Dios. 1. La maldición de la desconfianza. Cuando cometí adulterio, la primera y más obvia consecuencia fue la pérdida de confianza. Mi esposa, que una vez me miraba con amor y respeto, ahora me veía con desconfianza y resentimiento. La desconfianza no solo destruyó la relación que teníamos, sino que también afectó nuestra capacidad para comunicarnos. Cada conversación se convirtió en un campo de batalla lleno de sospechas y acusaciones. La Biblia nos advierte sobre la seriedad de la traición en Proverbios 6, 32, 33. El que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace corrompe su alma. Heridas y deshonra hallará, y su afrenta nunca se borrará. Este pasaje se hizo realidad en mi vida, ya que las heridas de la desconfianza eran profundas y difíciles de sanar. La desconfianza es como un veneno que se infiltra lentamente en el corazón de la relación, destruyendo todo a su paso. Recuerdo noches enteras de insomnio, cuestionándome cómo había llegado a este punto. Cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, cada salida con amigos, se convertía en una fuente de sospecha y ansiedad. La vigilancia constante y el miedo a ser descubierto crearon un ambiente tóxico donde el amor y la intimidad ya no podían florecer. 2. La maldición de la separación emocional. El adulterio también me llevó a una separación emocional de mi esposa. Antes de la infidelidad, compartíamos nuestros sueños, miedos y alegrías. Después, había un vacío entre nosotros. La intimidad emocional que una vez tuvimos fue reemplazada por una distancia fría y dolorosa. Esta separación emocional también afectó a nuestros hijos. Ellos podían sentir la tensión y el distanciamiento entre nosotros. Nuestros hijos empezaron a tener problemas en la escuela y en sus relaciones con amigos, reflejando el caos emocional que se vivía en casa. La familia entera estaba fracturada y cada miembro sufría en silencio. La falta de conexión emocional creó una barrera que parecía insuperable. Intentamos mantener una fachada de normalidad, pero nuestros hijos eran más perceptivos de lo que imaginábamos. Su comportamiento cambió, se volvieron más retraídos y ansiosos. En lugar de ser un refugio de amor y seguridad, nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla emocional. 3. La maldición de la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza fueron compañeras constantes después de mi adulterio. Cada vez que miraba a mi esposa o a mis hijos, me sentía abrumado por el peso de mi traición. La culpa afectó mi autoestima y me llevó a un ciclo de autodesprecio y desesperación. La vergüenza me hizo evitar reuniones familiares y eventos sociales, temiendo el juicio y la desaprobación de otros. El Salmo 51, 3, 4 expresa el dolor de la culpa, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este sentimiento de pecado constante me consumía y sentí que nunca podría escapar de la sombra de mi error. La vergüenza no solo me afectó a mí, sino que también tuvo un impacto en mi familia extendida. Evité reuniones familiares y eventos sociales temiendo el juicio y la desaprobación de otros. La vergüenza me aisló de las personas que una vez fueron mi apoyo, dejándome solo en mi dolor y arrepentimiento. 4. La maldición de la desintegración familiar.
La infidelidad no solo afectó a mi esposa y a mí, sino que también tuvo un impacto devastador en toda nuestra familia. Mis hijos, que alguna vez vieron a sus padres como un equipo unido, ahora estaban atrapados en medio de nuestras peleas y resentimientos. La estabilidad y seguridad que una vez sentían se desvanecieron, y la desintegración familiar se volvió inevitable. Los estudios muestran que los hijos de padres que cometen adulterio tienen más probabilidades de experimentar problemas emocionales y de comportamiento. La desintegración de nuestro hogar creó un ambiente tóxico que dejó cicatrices profundas en nuestros hijos. Ellos comenzaron a tener problemas en la escuela, mostrando signos de estrés y ansiedad. La estabilidad que una vez conocieron se desmoronó, y nuestra familia se convirtió en un reflejo de nuestra disfunción. Intenté compensar mi error con regalos y promesas vacías, pero nada podía reparar el daño causado. Mi esposa y yo nos encontrábamos en una constante batalla, y nuestros hijos eran los principales afectados. El ambiente en casa se volvió insostenible, y finalmente la separación se hizo inevitable. La desintegración familiar no solo afectó a mi matrimonio, sino que dejó una marca indeleble en la vida de nuestros hijos. 5. La maldición espiritual. El adulterio también tuvo un impacto profundo en mi vida espiritual. Me alejé de Dios, sintiéndome indigno de su amor y perdón. La culpa y la vergüenza me hicieron dudar de mi valor y de mi capacidad para ser redimido. Sentí que había roto no solo mis votos matrimoniales, sino también mi relación con Dios. Sin embargo, en mi momento más oscuro, recordé las palabras de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa me dio esperanza y me llevó a buscar el perdón y la redención. Encontré consuelo en la oración y en la lectura de las Escrituras, buscando la guía y la fuerza para enfrentar las consecuencias de mis acciones. La restauración espiritual no fue un proceso inmediato. Me llevó tiempo aceptar que, a pesar de mis errores, Dios aún me amaba y estaba dispuesto a perdonarme. Encontré una comunidad de fe que me apoyó y me guió en mi camino de redención. Aprendí que, aunque había cometido un grave error, el amor y la gracia de Dios eran más grandes que cualquier pecado. Reflexión y redención. Reconocer mis errores fue el primer paso hacia la redención. Confesé mi pecado a Dios y busqué su perdón con un corazón arrepentido. También busqué la ayuda de un consejero cristiano, quien me guió en el proceso de sanación y restauración. Aprendí que aunque había cometido un grave error, el amor y la gracia de Dios eran más grandes que cualquier pecado. Mi esposa y yo también buscamos terapia de pareja para reconstruir nuestra relación. Fue un camino largo y doloroso, pero con paciencia, amor y el apoyo de nuestra comunidad de fe, empezamos a sanar. La confianza se restauró gradualmente y nuestra relación se fortaleció en el proceso. Exhortación final. El adulterio puede parecer una tentación irresistible en el momento, pero las consecuencias son devastadoras y duraderas. Destruye matrimonios, hiere a los hijos y rompe familias. Pero hay esperanza y redención para aquellos que se arrepienten sinceramente y buscan el perdón de Dios. La Biblia nos recuerda en 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No importa cuán grande sea el error, el amor de Dios es capaz de renovar y restaurar. Si te encuentras atrapado en el ciclo del adulterio, te exhorto a que te arrepientas y busques el perdón y la gracia de Dios. Él es fiel y justo para perdonar y puede transformar tu vida de una manera que nunca imaginaste posible. Además, es importante rodearse de una comunidad de apoyo. Encuentra personas de fe que puedan guiarte y apoyarte en tu camino de redención. Busca consejería cristiana
y participa en grupos de apoyo que entiendan tu lucha y puedan ofrecerte orientación basada en la Biblia. Consejos para evitar el adulterio. Prevenir el adulterio es mucho más fácil que reparar el daño que causa. Aquí hay algunos consejos que pueden ayudarte a mantener tu matrimonio fuerte y evitar la tentación. 1. Comunicación abierta. Habla con tu pareja regularmente sobre tus sentimientos, preocupaciones y expectativas. La comunicación abierta y honesta puede prevenir muchos problemas que conducen al adulterio. 2. Fortalece tu relación con Dios. Mantén una vida de oración y lectura bíblica. Permitir que Dios sea el centro de tu matrimonio puede ayudarte a resistir la tentación. 3. Busca consejería prematrimonial y matrimonial. Incluso si no tienes problemas, la consejería puede fortalecer tu matrimonio y proporcionar herramientas para resolver conflictos. 4. Establece límites claros. Evita situaciones que puedan llevar a la tentación. Establece límites claros con personas del sexo opuesto y respétalos. 5. Invierte tiempo en tu matrimonio. Dedica tiempo para estar juntos, disfrutar de actividades comunes y fortalecer. El día en que el sol se detuvo, narrado en el libro de Josué. Este relato ha intrigado y desafiado a lectores, teólogos y científicos por igual durante siglos. Prepárense para un viaje fascinante a través de la historia, la ciencia y la teología mientras exploramos este enigma bíblico. El relato se encuentra en Josué 10, 12-14, que dice: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yasé? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Este pasaje ha sido objeto de intenso debate y estudio. Para comprenderlo mejor, debemos primero contextualizarlo históricamente. Los israelitas, liderados por Josué, estaban en medio de su conquista de Canaán. Habían formado una alianza con los gabaonitas, y cuando estos fueron atacados por una coalición de reyes amorreos, Josué acudió en su ayuda. Es en este contexto de batalla donde ocurre el milagro del sol detenido. La conquista de Canaán es un tema crucial en la narrativa bíblica. Representa el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de dar a sus descendientes una tierra propia. Sin embargo, también es uno de los aspectos más controvertidos del Antiguo Testamento, ya que implica la expulsión y, en algunos casos, la aniquilación de los pueblos cananeos. Este contexto es importante para entender la magnitud del milagro del sol detenido. Dios interviene de manera espectacular para asegurar la victoria de su pueblo elegido. Desde una perspectiva literaria, es importante notar que el libro de Josué pertenece al género de la historiografía antigua, que a menudo incluía elementos épicos y poéticos. El Dr. John Walton, profesor de Antiguo Testamento en el Wheaton College, sugiere que el lenguaje utilizado aquí podría ser una forma poética de describir una victoria decisiva y rápida. Esta interpretación se basa en la comprensión de que los escritores antiguos a menudo usaban lenguaje fenomenológico, es decir, describían los eventos como aparecían a un observador en la Tierra, sin implicar necesariamente una explicación científica moderna. Sin embargo, muchos intérpretes a lo largo de la historia han entendido este pasaje de manera literal. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, argumentó que Dios, como creador del universo, ciertamente tenía el poder de detener los cuerpos celestes. Esta interpretación literal ha sido la predominante en la tradición judeo-cristiana durante siglos. La interpretación literal plantea preguntas fascinantes. Por ejemplo, ¿cómo afectaría la detención del Sol y la Luna a la gravitación universal? ¿Qué pasaría con el resto de los planetas y estrellas? ¿Cómo sobrevivirían los seres vivos a un cambio tan drástico en las leyes físicas del universo?
Desde una perspectiva científica moderna, la idea de que el Sol y la Luna se detuvieran presenta desafíos significativos. Sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, no al revés. Además, si la rotación de la Tierra se detuviera repentinamente, las consecuencias serían catastróficas, con terremotos masivos, tsunamis y la destrucción de gran parte de la superficie del planeta. El físico Danny Faulkner, de Lancers and Genesis, ha calculado que si la Tierra dejara de rotar repentinamente, la energía liberada sería equivalente a la de una bomba nuclear de 1 megatón explotando cada 100 kilómetros cuadrados de la superficie terrestre. Claramente, si esto hubiera ocurrido, el milagro no habría sido solo la detención del Sol, sino también la preservación de toda vida en la Tierra. Ante estos desafíos, varios científicos y teólogos han propuesto teorías alternativas para explicar el evento. 1. Refracción atmosférica. El Dr. Donald Dion, físico y creacionista, sugiere que Dios podría haber causado una refracción inusual de la luz solar, haciendo que el día pareciera más largo sin alterar realmente la rotación de la Tierra. Esta teoría tiene la ventaja de no requerir una alteración drástica de las leyes físicas, pero no explica completamente la descripción bíblica de la Luna deteniéndose también. 2. Eclipse solar local. Algunos investigadores, como los astrónomos de la Universidad de Cambridge, han propuesto que el evento podría haber sido un eclipse solar localizado. En el antiguo Oriente Medio, los eclipses a menudo se interpretaban como señales divinas. Esta teoría se basa en la idea de que el término hebreo dom, traducido como detente, también podía significar quedarse en silencio o cesar su actividad normal. Sin embargo, esta interpretación no explica la prolongación del día mencionada en el texto. 3. Impacto de meteorito. El geólogo israelí Amos Nur ha sugerido que un impacto de meteorito cerca del campo de batalla podría haber creado una nube de polvo que oscureció el cielo, creando la ilusión de un día prolongado. Esta teoría tiene la ventaja de ser potencialmente verificable a través de evidencia geológica, pero no explica la mención específica del Sol y la Luna deteniéndose. 4. Cambio en el eje de rotación de la Tierra. Algunos han propuesto que Dios podría haber alterado ligeramente el eje de rotación de la Tierra, lo que habría prolongado el día sin causar una catástrofe global. Esta teoría intenta reconciliar la descripción bíblica con la física moderna, pero aún implica una intervención divina significativa en las leyes naturales. 5. Evento sobrenatural. Más allá de la explicación científica, muchos teólogos conservadores mantienen que este fue un milagro divino que trasciende las leyes naturales y, por lo tanto, no requiere una explicación científica. Esta perspectiva preserva la integridad del texto bíblico, pero plantea preguntas sobre cómo entender y aplicar la ciencia en relación con la fe. Es importante notar que cada una de estas teorías tiene sus propios desafíos y críticas. La teoría de la refracción, por ejemplo, no explica por qué la Luna también se habría detenido. La teoría del eclipse no se ajusta completamente a la descripción bíblica de un día prolongado. Desde una perspectiva teológica, este evento plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de los milagros y la interacción de Dios con el mundo natural. El teólogo C.S. Lewis argumentó que los milagros no son violaciones de las leyes de la naturaleza, sino más bien la intervención de un poder sobrenatural en el orden natural. Esta perspectiva sugiere que Dios, como autor de las leyes naturales, puede intervenir en ellas de maneras que van más allá de nuestra comprensión científica. El rabí Ari Kaplan, en su libro The Living Torah, sugiere que este evento podría entenderse como una percepción alterada del tiempo más que un cambio físico en el movimiento de los cuerpos celestes. Esta interpretación se alinea con algunas comprensiones místicas judías sobre la naturaleza del tiempo y la realidad. En la tradición cabalística, por ejemplo, se considera que el tiempo es una creación de Dios y, por lo tanto, sujeto a su voluntad. Las implicaciones teológicas de este evento son profundas. Primero, subraya la soberanía de Dios sobre la creación. Si Dios pudo detener el Sol y la Luna, ciertamente tiene control sobre todos los aspectos del universo.
Esto refuerza la doctrina de la providencia divina, la idea de que Dios está activamente involucrado en el funcionamiento del cosmos. Segundo, el evento se presenta en el contexto de Dios luchando a favor de Israel. Esto refuerza el tema bíblico de Dios como el divino guerrero que pelea por su pueblo, un tema que se extiende desde el Éxodo hasta el Apocalipsis. Esta imagen de Dios como guerrero divino ha sido objeto de mucho debate teológico, especialmente en relación con la ética de la guerra y la violencia en el nombre de Dios. Tercero, el evento sirve como una poderosa demostración del poder de la oración. Fue en respuesta a la oración de Josué que Dios realizó este milagro. Esto enfatiza la importancia de la fe y la oración en la vida del creyente. Sin embargo, también plantea preguntas sobre por qué Dios responde a algunas oraciones de manera espectacular y a otras no. Históricamente, este evento ha tenido un impacto significativo. Ha sido citado a lo largo de los siglos como evidencia del poder de Dios y de la veracidad de las Escrituras. Sin embargo, también ha sido un punto de conflicto entre la fe y la ciencia, especialmente desde la Revolución Copernicana. El caso de Galileo Galilei es particularmente relevante aquí. Cuando Galileo propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, y no al revés, fue acusado de herejía por contradecir este pasaje bíblico. Este conflicto histórico subraya la importancia de una interpretación cuidadosa de las Escrituras y una comprensión equilibrada de la relación entre fe y ciencia. Es interesante notar que existen relatos similares en otras culturas antiguas. Por ejemplo, en la mitología griega, Zeus detuvo el sol para prolongar su noche con Alcmena. En la tradición china, hay un relato de un día largo durante el reinado del emperador Yao. Estos paralelos podrían sugerir un evento astronómico real que fue interpretado de diferentes maneras por distintas culturas, o podrían ser ejemplos de un motivo literario común en las narrativas antiguas. La existencia de estos relatos paralelos plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza de la revelación divina y la relación entre la narrativa bíblica y otras tradiciones culturales. ¿Cómo debemos entender estos paralelos? ¿Refuerzan o desafían la unicidad del relato bíblico? Para los creyentes de hoy, el relato del sol detenido plantea preguntas importantes sobre cómo entendemos la Biblia y cómo reconciliamos la fe con el conocimiento científico moderno. Algunos optan por una interpretación literal, creyendo que Dios puede y hace cosas que desafían nuestra comprensión científica. Otros buscan explicaciones que armonicen el relato bíblico con nuestro entendimiento actual del universo. Esta tensión entre la interpretación literal y la interpretación figurativa de las Escrituras es un tema recurrente en la hermenéutica bíblica. ¿Cómo determinamos cuándo un pasaje debe interpretarse literalmente y cuándo debe entenderse de manera figurativa o poética? ¿Qué papel juega el contexto histórico y cultural en nuestra interpretación de los textos bíblicos? Independientemente de cómo uno interprete este pasaje, su mensaje central sigue siendo poderoso. Dios escucha las oraciones de su pueblo y está dispuesto a intervenir de maneras extraordinarias en la historia humana. Este mensaje de la fidelidad y el poder de Dios sigue siendo relevante para los creyentes en todas las épocas y culturas. En conclusión, el relato del día en que el sol se detuvo sigue siendo uno de los pasajes más fascinantes y desafiantes de la Biblia. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de los milagros, la relación entre fe y ciencia, y el poder de Dios sobre la creación. Como creyentes, podemos encontrar consuelo en la idea de que servimos a un Dios que es capaz de hacer lo imposible. Al mismo tiempo, este relato nos desafía a mantener una mente abierta y humilde ante los misterios del universo y los caminos de Dios. Que este estudio nos inspire a profundizar en las Escrituras, a maravillarnos ante el poder de Dios y a confiar en Él incluso cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles. Porque, como dijo Jesús, para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Al final, el relato del sol detenido nos recuerda que la fe y la ciencia no tienen por qué estar en conflicto. Ambas son formas de buscar la verdad y comprender el mundo que Dios ha creado. Como dijo el Papa Juan Pablo II,
La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Este pasaje también nos desafía a considerar cómo Dios podría estar obrando en nuestras propias vidas de maneras que desafían nuestra comprensión. ¿Estamos abiertos a la posibilidad de que Dios haga lo imposible en respuesta a nuestras oraciones? ¿Cómo podría cambiar nuestra vida de oración si realmente creyéramos que Dios puede detener el sol por nosotros? Finalmente, este relato nos recuerda la importancia de la humildad intelectual. Aunque la ciencia nos ha proporcionado una comprensión increíble del universo, todavía hay muchos misterios que no podemos explicar. Del mismo modo, aunque la fe nos proporciona una comprensión profunda del propósito y el significado de la vida, hay aspectos de Dios y su obra que están más allá de nuestra comprensión. Que este estudio nos inspire a seguir buscando, a seguir preguntando, y a seguir maravillándonos ante los misterios del universo y el poder de Dios. Porque en esa búsqueda, en ese asombro, es donde a menudo encontramos las verdades más profundas sobre Dios y sobre nosotros mismos. Gracias por unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento en la palabra revelada. Si les ha gustado este contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este video con otros que puedan estar interesados en explorar los misterios de la Biblia. Hasta la próxima, que Dios los bendiga y les dé sabiduría en su búsqueda de la verdad. Los fariseos, la secta más influyente del judaísmo. En el intrincado tapiz de la historia bíblica, pocos grupos han dejado una huella tan profunda y controvertida como la de los fariseos. Esta secta religiosa del antiguo Israel se erigió como una de las fuerzas más dominantes y determinantes en la vida espiritual y social del pueblo judío durante el período intertestamentario y la época del ministerio de Jesús. Los orígenes oscuros de los fariseos. Los orígenes de los fariseos se remontan a un período turbulento de la historia judía, posterior a la conquista de Palestina por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Durante la dominación grecorromana, surgieron diversos movimientos y grupos religiosos que buscaban preservar la identidad y las tradiciones del judaísmo frente a la creciente influencia helenística. Fue en este contexto que se gestó el movimiento de los fariseos, cuyo nombre provenía del término hebreo perushim, que significaba separados o apartados. Los fariseos se distinguieron por su empeño en mantener una estricta observancia de la ley mosaica y las tradiciones judías, distanciándose de las prácticas y costumbres de los conquistadores paganos. La doctrina y prácticas farisaicas. En el corazón de la ideología farisaica se encontraba una profunda devoción por la ley de Dios, tal como se expresa en los 5 libros de Moisés. Creían firmemente en la importancia de cumplir cada uno de los preceptos y mandamientos de la Torá, así como en la necesidad de observar minuciosamente las tradiciones y regulaciones desarrolladas por los eruditos judíos a lo largo de los siglos. Además de su rigurosa adherencia a la ley escrita, los fariseos se distinguían por su creencia en la existencia de una ley oral que complementaba y explicaba la ley escrita. Esta ley oral consistía en una vasta acumulación de interpretaciones, aplicaciones y tradiciones transmitidas de generación en generación, que los fariseos consideraban tan vinculantes como la propia Torá. En la práctica, esto se traducía en un sistema de vida extremadamente detallado y estricto, que abarcaba desde las minucias de la purificación ritual hasta las normas de conducta social y moral. Los fariseos se esforzaban por mantener una apariencia de santidad y pureza, sometiéndose a rigurosos ritos de ablución, ayunos y observancias diversas. El poder político y social de los fariseos. Aunque eran un grupo relativamente pequeño dentro del judaísmo, los fariseos lograron ejercer una influencia desproporcionada en la sociedad de su época. Esto se debía en gran medida a su posición como líderes espirituales y maestros de la ley, respetados y consultados por el pueblo común. Muchos fariseos ocupaban puestos clave en el Sanedrín, el principal órgano de gobierno y autoridad religiosa en Jerusalén. Desde allí, podían ejercer un control significativo sobre la vida religiosa y social de los judíos,
interpretando y aplicando la ley de acuerdo a sus propios criterios. Además, los fariseos gozaban del apoyo y el respeto de las masas populares, quienes los veían como defensores de la pureza y la tradición judía. Esta popularidad entre el pueblo les otorgaba un considerable poder político y social, convirtiéndolos en un grupo de presión influyente dentro de la sociedad de la Palestina de la época. El conflicto con Jesús y los cristianos primitivos. Sin embargo, la posición de poder y autoridad de los fariseos se vio severamente cuestionada por la irrupción del movimiento cristiano liderado por Jesús. El Mesías y sus seguidores desafiaron abiertamente muchas de las doctrinas y prácticas farisaicas, acusándolos de anteponer las tradiciones humanas a los mandamientos divinos. Jesús confrontó a los fariseos en numerosas ocasiones, denunciando su hipocresía, su preocupación excesiva por los detalles rituales y su falta de compasión. Los fariseos, por su parte, se sintieron amenazados por el mensaje de Jesús y se convirtieron en sus principales adversarios, conspirando para detener su ministerio y eventualmente lograr su crucifixión. Tras la muerte y resurrección de Jesús, los cristianos primitivos continuaron chocando con los fariseos, quienes se erigieron como los principales opositores del naciente movimiento cristiano. Los seguidores de Jesús, al proclamar que la salvación se obtenía por la fe en Cristo y no por el mero cumplimiento de la ley, desafiaban abiertamente el sistema religioso farisaico. El legado complejo de los fariseos. A pesar de su confrontación con Jesús y los primeros cristianos, los fariseos dejaron un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos. Su énfasis en la ley, la tradición y la pureza ritual influyó profundamente en el desarrollo del judaísmo rabínico posterior, convirtiéndolos en los precursores de la forma predominante del judaísmo durante la época talmúdica. Además, la rigurosa observancia farisaica de la ley y las tradiciones aunada a su compromiso con la esperanza mesiánica, les valió el respeto y la admiración de muchos judíos en la antigüedad. Esta imagen de devotos servidores de Dios, a pesar de las críticas de Jesús, ha contribuido a su perdurable legado. No obstante, el rechazo de Jesús a las prácticas y actitudes farisaicas también ha dejado una impronta indeleble en la conciencia cristiana. Los fariseos se han convertido en sinónimo de hipocresía, legalismo y orgullo espiritual, sirviendo como un recordatorio permanente de los peligros de anteponer las tradiciones humanas a la verdadera voluntad de Dios. En resumen, la historia de los fariseos en el judaísmo antiguo y su confrontación con Jesús y los primeros cristianos revela la complejidad y la paradoja de un grupo que en su afán por preservar la pureza de la fe, terminó desviándose de los principios fundamentales de la piedad y la justicia divinas. Su legado, a la vez influyente y controvertido, sigue resonando en las discusiones teológicas y espirituales hasta el día de hoy. La historia del hombre endemoniado de Gadara es un poderoso relato registrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Este pasaje nos revela mucho acerca del dominio de Satanás, el poder de Jesús y la redención que solo Él puede ofrecer. En Marcos 5:1-20 se nos narra este impactante encuentro. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos, y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre poseído de un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros, y se golpeaba con piedras. Marcos 5:1-5. Este hombre se encontraba poseído por una legión de demonios, los cuales habían logrado someter completamente su voluntad y control. Estaba cautivo, atormentado y completamente dominado por fuerzas demoníacas. Su conducta violenta y autodestructiva era un reflejo claro de la esclavitud satánica en la que se encontraba. Cuando Jesús se encuentra con este hombre, los demonios lo reconocen y le suplican:
¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos 5:7. Esto demuestra que, a diferencia del hombre, los espíritus inmundos sabían perfectamente quién era Jesús y temían su autoridad. La respuesta de Jesús es contundente. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Marcos 5:8. Y con solo esas palabras, Jesús expulsa a la legión de demonios, quienes imploran poder entrar en una manada de cerdos cercana. Jesús les concede el permiso, y los demonios salen del hombre para poseer a los cerdos, que luego se precipitan al mar y se ahogan. Este milagro es una demostración poderosa del dominio y el poder de Jesús sobre las fuerzas demoníacas. Él tiene autoridad absoluta sobre Satanás y sus huestes, y puede liberar a aquellos que están bajo su cautiverio. Pero lo que es aún más asombroso es la transformación que ocurre en el hombre una vez que es liberado. Lucas 8:35 nos dice que salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio cabal, a los pies de Jesús, y tuvieron miedo. De estar completamente dominado por los demonios, el hombre ahora se encuentra, vestido y en su juicio cabal, sentado a los pies de Jesús en una postura de calma, lucidez y humilde sumisión. La redención y restauración que Jesús le ha otorgado son totales y evidentes. Esta historia nos enseña poderosas verdades. En primer lugar, nos recuerda la realidad del mundo espiritual y el dominio que Satanás y sus demonios pueden ejercer sobre las personas. Pero, más importante aún, nos revela la autoridad suprema de Jesús sobre todas las fuerzas del mal. Jesús es capaz de liberar a cualquiera que esté cautivo bajo el poder de Satanás. Él puede romper las cadenas más fuertes y restaurar la libertad y la dignidad de aquellos que han sido esclavizados por el pecado y el mal. Esta historia es un poderoso testimonio de su poder redentor. Además, vemos que la verdadera liberación y restauración solo pueden venir de Jesús. Él no solo expulsa a los demonios, sino que devuelve al hombre a su sano juicio y lo pone en una postura de humilde sumisión a los pies del Maestro. Esto nos recuerda que solo Jesús puede sanarnos completamente, transformando nuestras vidas desde el interior. Al meditar en esta asombrosa historia, seamos desafiados a confiar plenamente en el poder y la autoridad de Jesús sobre todo el mal, que nos regocijemos en su capacidad de liberarnos de cualquier cautiverio y restaurarnos a una relación de sumisión y adoración a Él. Que este relato fortalezca nuestra fe y nos impulse a proclamar el nombre de Jesús, el único que puede romper las cadenas del pecado y la oscuridad.